Hola, somos Vanessa y Miriam y somos gemelas por el mundo. Ya os contamos que nuestra zona favorita para alojarse en el centro de Estambul es la de Sultanahmet, pues tras haber visitado en multitud de ocasiones la ciudad, ya podemos enseñaros los alojamientos que más nos gustan en relación calidad-precio hasta la fecha. El primer hotel que os vamos a enseñar es Angel's Home. Como veis, ya tan solo su exterior llama bastante la atención de cualquiera, pues no deja para nada indiferente. E incluso su decoración invita a una a tomarse fotos antes de llegar siquiera al vestíbulo. Este hotel se encuentra en un edificio del siglo XIX en Sultanahmet, zona que os mencionábamos en un anterior vídeo donde indicábamos que era una de nuestras áreas favoritas en la que alojarnos. La dirección concreta es la siguiente. Angel's Home está a pocos pasos de la Mezquita Azul, de la Mezquita de Santa Sofía, del Gran Bazar, el Palacio Topkapi y la Cisterna Basílica, aunque de hecho todas las recomendaciones de este vídeo están al lado de estas atracciones turísticas. Esta es la entrada que dirige tanto a la taberna griega que dispone el hotel como a su recepción, la cual por cierto funciona 24 horas. Como veis, una gran entrada. Por las escaleras, cuando uno se dirige a su habitación correspondiente, se puede encontrar con estas frases de lo más originales que hacen sacar alguna que otra sonrisa. Las habitaciones están decoradas con un estilo chic y todas ellas disponen de minibar gratuito con refrescos y aperitivos, wifi gratuito y Smart TV con Netflix y canales vía satélite. Además, se proporciona café, té y repostería de cortesía. Mirad qué contentas estábamos en esa habitación. Nos llamó la atención que en el baño hubiera esta representación del horóscopo, cuanto menos curioso. Imaginamos que ya lo sabréis, y si no ya os lo recalcamos nosotras, que Turquía es muy característica por sus gatos callejeros. Son muchos los que uno se puede encontrar por sus calles. Y la peculiaridad de todo esto es que por lo general son muy bien cuidados por todos los habitantes y por todo ello los gatitos son muy amistosos y cariñosos con cualquiera que se acerque a ellos. Siempre que nos asomábamos por nuestra ventana nos encontrábamos con el mismo gatito, apodado Martin por empleados de un restaurante de esa misma calle. Nosotras estábamos más que encantadas con esto, ya que adoramos a los gatos. Un gran plus que ofrece este hotel es sin duda su terraza, en la cual es servido su desayuno. Se trata de un desayuno buffet en el que se puede coger aquello que más se asemeje a los gustos de cada uno, puesto que además se ofrece una gran variedad de alimentos. Este traje que estáis viendo se puede probar sin ningún problema, y así podréis presumir de traje histórico tradicional con unas increíbles vistas, porque todavía queda lo mejor de esta terraza. Como veis, se puede disfrutar del sol y del desayuno en esta zona no cubierta. Tiene unas vistas muy bonitas, puesto que uno puede disfrutar mientras visualiza al fondo el estrecho del Bósforo y el lado asiático de Estambul. Aquí fuera hay más escaleras que conducen a la azotea, desde la que se pueden contemplar muchas partes de Estambul, como la Mezquita Azul, la Mezquita de Santa Sofía, el Bósforo o la parte asiática de la ciudad. Estas vistas son impagables. También disponen de una zona preparada con un letrero con el nombre del hotel y unos cuantos cojines para hacerse fotos o relajarse un rato, por lo que es una muy buena oportunidad para sacar tu trípode y tomar fotos o vídeos. Hasta está la opción de subir en la noche. Estambul es una ciudad muy fotogénica y da igual que se despierte un día soleado o nublado, porque ella siempre brilla con su propia esencia. Tampoco podrán faltar nunca los sonidos de las gaviotas, las que sobrevuelan su cielo junto a las azoteas. Otra cosa a destacar es que un día el dueño del hotel decidió invitar a todos los huéspedes del hotel
a cenar en la taberna un buen plato de espaguetis que él mismo cocinaría. Esta invitación nos hizo bastante ilusión, ya que fue un gesto muy amable por su parte. La verdad es que da gusto cenar en un sitio tan bonito al que se nota que le han puesto mimo. Como podéis oír, por el techo de la taberna el gatito Martín hacía de las suyas. Parece que le gustaba corretear y no dudaba nada en demostrarlo. Por si queréis echarle un vistazo, en la descripción del vídeo os vamos a dejar el link al hotel. Otro alojamiento que nos gusta mucho y que se encuentra puerta con puerta con el hotel que os acabamos de enseñar es Paris Garden Hotel. Su ubicación es la siguiente. La decoración de las habitaciones es muy bonita. Dispone hasta de una mesa con una bancada en la que poder sentarse a hablar. Y en la estancia incluyen unas tazas en las que poder hacer té o café y también una botella de agua. Por último, aquí tenemos el baño. Os dejamos unas cuantas fotos para que podáis apreciar los detalles de la habitación. Otro punto a favor de este alojamiento es que dispone de ascensor, aunque no así hasta su azotea. El desayuno, como es habitual ya, es servido en la planta más alta, y en este caso, también se trata de desayuno buffet, aunque más limitado que el anterior. Las vistas desde ahí son increíbles, al fondo se encuentra el Bósforo y el lado asiático de Estambul. A día de hoy nos hemos alojado en este hotel un total de 2 ocasiones. Os dejamos en la descripción del vídeo el enlace del hotel. Bueno, pues os vamos a enseñar el room tour de la habitación que he cogido yo en esta ocasión en Estambul. Pues efectivamente, tal y como indicábamos en texto, el siguiente alojamiento que os enseñamos es el Grand Ambiance Hotel. Os escribimos la ubicación del hotel. Esta habitación se trata de una doble superior. Se notaba, cuando fuimos a principios de 2023, que la habitación era completamente nueva. Aquí podéis ver cómo está organizada y equipada. Y por aquí salimos nosotras. Esta habitación tiene al lado como un jardincito al que da la ventana, y hay mesas con sillas en las que uno puede sentarse libremente y relajarse. Aquí podéis ver la habitación, pero desde otra perspectiva, desde la que os enseñamos también el baño, y tal y como os comentábamos, muy nuevo. Otra habitación que hemos probado en este mismo hotel es la estándar. Al entrar, nos encontramos a un lado con el baño, y tras él se encuentra la habitación, la cual es espaciosa. La definimos como simple, pero que cumple bien con su función. El hotel dispone de un ascensor, excepto para subir a la zona del desayuno en la última planta, a la cual se accede a través de estas escaleras. Buenos días, chicos. Oh, United. Bueno, desayunar con estas vistas es impagable, como podéis ver. Lo que más nos gustó de este hotel fue el desayuno. Consistía en un desayuno buffet muy amplio y variado. Además, una de nuestras actividades favoritas en Estambul es disfrutar precisamente de un buen desayuno con vistas de la ciudad. En nuestra estancia en este hotel, Miriam tuvo un accidente. Con esto,
os recordamos la importancia de tener contratado un seguro de viaje. Os dejamos arriba un vídeo en el que contamos nuestra experiencia usando el mismo y explicando todo lo que nos incluyó. Por otra parte, aprovechamos para dejaros un descuento en la descripción del vídeo para vuestros viajes. Así podréis contratar vuestro seguro de forma más económica. Como veis, el hotel nos dio la opción de que Vanessa llevara el desayuno a la habitación, lo que nos facilitó mucho nuestra estancia. Y lo bueno es que también disponen de un servicio de recepción de 24 horas. También dejamos en la caja de descripción del vídeo el enlace al hotel. El siguiente hotel que os recomendamos es Side. Se encuentra en esta ubicación. En esta ocasión no tenemos imágenes de la habitación, así que podéis verlas en el enlace que os dejamos en la descripción. Pero nosotras reservamos una habitación doble y era básica, pero tenía todo lo necesario. Queremos puntualizar que este hotel también tiene servicio de recepción las 24 horas del día. El desayuno se sirve en la última planta, aunque fuera también hay unas escaleras que conducen a una azotea en la que poder divisar el paisaje. El desayuno consiste en un plato variado que traen a la mesa. El último hotel que os recomendamos en este vídeo es Haji Bayram Hotel. Hemos de decir que los hoteles anteriores se ubicaban en una zona todos muy cerca los unos de los otros. Y en esta ocasión, este hotel también está cerca, pero al otro lado de la plaza de las mezquitas. Tiene por tanto otra perspectiva. Se encuentra más cerca de los obeliscos. Esta es la dirección. Este hotel de 3 estrellas ofrece servicio de recepción de 24 horas. Y las habitaciones, al igual que muchas de las anteriores, incluyen escritorio, televisión con pantalla plana, armario, hervidor de agua, caja fuerte y tal y como veis, dispone de unas vistas impresionantes. El desayuno se sirve en la planta de arriba y se trata de un desayuno buffet muy variado para todos los gustos. Y también alberga una terraza con unas vistas de escándalo de la Mezquita Azul, los obeliscos, el mar Mármara, el estrecho del Bósforo y el lado asiático de Estambul. Además, el hotel también cuenta con ascensor. Y ahí está ese sonido tan característico en la ciudad, el graznido de las gaviotas. Como hemos hecho con los anteriores hoteles, os dejamos el enlace correspondiente al alojamiento en la descripción. Esa torre que veis al fondo es la Torre Chamleya y se puede ver desde casi cualquier parte de la ciudad, puesto que es muy grande. Esta se encuentra en el lado asiático. Como decíamos al principio, hemos mencionado de los hoteles en los que hemos estado, los que tienen la mejor relación calidad-precio. No todos cuestan lo mismo, hay algunos más económicos que otros, pero dependiendo en qué momento, se pueden llegar a encontrar ofertas para los que tienen los precios más altos. Todo es cuestión de ir mirando de vez en cuando, ya que van variando. ¿Y a vosotros, cuál es el alojamiento que más os ha llamado la atención? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os animamos a dejarnos un me gusta o un comentario y sobre todo a suscribiros. Muy pronto más vídeos.